Hermanos, hermanas, buenos días. Shabbat Shalom. Hoy vamos a repasar la narración del Éxodo. Si ustedes recuerdan, en el sermón anterior que yo compartí con ustedes, la enseñanza anterior, dejamos a Moisés y a todo el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Y hoy vamos a continuar con esa narración del Éxodo. Quiero que vayamos a la Biblia en primer lugar para la primera cita que tenemos el día de hoy. Romanos 15:4. Repito, Romanos 15:4. Y ahí en Romanos 15:4 encontramos la siguiente escritura. Romanos 15:4 lee y dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza, dice la Biblia. Pero para efectos del tema que yo quiero desarrollar y compartir con ustedes, esa palabra esperanza, cambiémosla por motivación, y quedaría a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos motivación. ¿Para qué vamos a estudiar esta narración del Éxodo? Pues vamos a estudiarla para nuestro beneficio, como lo menciona la Biblia. Ahí mismo en Romanos 15, pero ahora vamos a pasar al versículo 13 en adelante. Y Romanos 15:13 nos dice lo siguiente: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para efectos del tema que vamos a compartir, la enseñanza de este día sábado, voy a cambiar la palabra esperanza por motivación. Y entonces el versículo de Romanos 15:13, para efectos de nuestro tema, quedaría de la siguiente manera: y el Dios de motivación os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en motivación por el poder del Espíritu Santo. Pasándonos al versículo 14, leemos lo siguiente: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejarnos unos a los otros. Y el 15 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Aquí en esta escritura que leímos de Romanos, dice que podemos por medio del Espíritu Santo tener gozo y tranquilidad en nuestra vida. Y esa es parte de la enseñanza del día sábado de hoy. Tenemos conocimiento, nos dijo la Biblia, para aconsejarnos los unos a los otros. Pero en ese sentido yo quiero que ustedes recuerden alguna situación en la que usted estuvo involucrado, una situación que de alguna manera fue complicada. La expresión que todos nosotros conocemos, por ejemplo, entre la espada y la pared. Quiero que usted recuerde alguna ocasión en la que se sintió entre la espada y la pared. En Managua usan otra expresión y dicen prensado. O sea, estás prensado, pues. Eso es lo que ellos dicen. De alguna forma, lo que están tratando de decirnos es que estamos atrapados sin salida. O, dicho de una manera más simple, estar en dificultades. Y estoy seguro que todos hemos estado en dificultades. Todos hemos estado entre la espada y la pared. Para continuar con el tema, tengo una pregunta para ustedes, para que de alguna manera
se involucren directamente en lo que estamos estudiando. Y la pregunta, la interrogante para todos ustedes es, ¿cuál es su problema? Reitero, repito, ¿cuál es su problema? Su problema es una relación de pareja que no está llevada de la mejor manera, o su problema es una relación de trabajo, o bien su problema es de salud, o quizá su problema es que usted tiene muchas deudas. Cuando el problema es de salud, genera en nosotros incertidumbre, y la incertidumbre produce temor. Si no sabemos cómo va a estar nuestra salud, tenemos incertidumbre y eso nos provoca temor. Para efectos del tema que estoy compartiendo con ustedes, la pregunta sería, ¿cuál es su mar rojo? Y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos referencia al mar rojo. Por eso pregunto, ¿cuál es su mar rojo? Usted tendrá su propia respuesta a efecto de esta pregunta que nos estamos haciendo. Es un hecho que no existía un manual, no existía un procedimiento, no existía un protocolo para que Moisés pudiera sacar al pueblo de Egipto y guiarlo por el desierto. No le entregaron a Moisés un manual con el título de cómo atravesar el desierto y llegar con vida a la tierra prometida. No existía ese manual. Moisés no tenía idea del rumbo que debía seguir. Y recuerden que Moisés era el guía físico, pero Moisés no conocía el rumbo, no sabía hacia dónde era que tenía que avanzar. Y como digo, Moisés era el guía físico. En referencia a eso, el sacerdote Esdras nos dice algo al respecto en el libro de Nehemías. El sacerdote Esdras nos dice en Nehemías 9, versículos 9 y 10, lo siguiente. Repito, Nehemías 9, empezando a leer en el versículo 9. Y dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. Y el 10, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y le hiciste nombre grande como en este día. No había temor en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. El pueblo de Israel estaba libre después de muchos años, siglos de cautiverio. Entonces no tenían temor. Ninguno de ellos, cuando salieron de Egipto, se preocupó por ¿y qué vamos a comer? Tampoco se preocuparon por pensar ¿y qué vamos a beber? Todo era alegría cuando salieron de Egipto. Todos estaban emocionados. Pero todos ellos, todas estas personas que salieron de Egipto, durante muchos años, siglos, lo único que conocían era Egipto. Las generaciones tras generaciones habían crecido en Egipto y eso era todo lo que conocían. Tenían hábitos de los egipcios. Conocían las costumbres y practicaban algunas costumbres del pueblo egipcio. Incluso su misma comida de cebollas y puerros. Eso era lo que conocían. Y ustedes saben que las comidas son de las que más identifican a un pueblo. Son lo que se llama comidas típicas. Y cada nación, cada pueblo tiene sus comidas típicas. Déjeme que le cuente la siguiente anécdota que nos ocurrió a mí y a mi esposa cuando fuimos de luna de miel a México. Como uno no conoce las costumbres, esa vez llegamos a un lugar para desayunar
Y la persona que sirve los desayunos o que atiende las mesas en México, lo primero que hace es poner un vaso grande sobre la mesa, el cual obviamente está vacío, y luego se acerca con 2 jarrillas. Una contiene leche caliente y la otra tiene café. Y ella empieza a vertir el café caliente en ese vaso, y usted necesita hacerle la seña que hasta ahí es suficiente para que entonces se lo complete con leche, de tal manera que usted decide cuánta leche y cuánto café quiere en su vaso. Pero lo que más nos llamó la atención con mi señora es que nos pusieron una canasta llena de pan dulce. Obviamente el pan que usted se come de esa canasta se lo van a cobrar. Pero el asunto es que en esa canasta venían lo que usted y yo conocemos en Guatemala como cubiletes. Y mi señora se comió uno y le gustó mucho. Y me dijo, este cubilete me parece muy sabroso. ¿Podrías pedir otro cubilete? Yo llamé a la señorita encargada y le dije, señorita, ¿puede usted por favor traernos otros 2 cubiletes? La señorita se nos quedó viendo y se rió. Y no solo eso, sino que fue a contarle a otra que estaba cerca de ella. Dice que quieren cubiletes. ¿Y eso qué es? Pues quién sabe. Una de ellas se acercó y nos dice, ¿cuál es el pan que ustedes quieren? Pues cubilete. ¿Y pero ese cuál es? Entonces mi señora le explicó, pues es uno redondo que tiene piquitos. Ah, ustedes quieren mantecado. En México están atrasados, a los cubiletes les dicen mantecados, pero nosotros los conocemos como cubiletes. Por eso es lo que digo en relación a la comida que identifica a los pueblos. Nosotros llamamos cubiletes y así los conocemos, pero después me quedé pensando que realmente es una palabra media extraña eso del cubilete. Pero de ahí aprendimos que en México a los cubiletes les llaman mantecados. El pueblo de Israel, los hebreos que pasaron tanto tiempo en Egipto, se habían olvidado de Dios, y Dios todopoderoso necesitaba darse a conocer ante ellos, y lo hizo de una forma portentosa. Preparó todo un escenario, y si ustedes leen todo el capítulo 14 del Éxodo, se van a dar cuenta de toda la preparación que hizo Dios para mostrarse ante el pueblo hebreo. El capítulo 14 del Éxodo, como les digo, detalla la puesta en escena de este increíble acontecimiento que aparece narrado en el capítulo 14 del Éxodo. Un acontecimiento increíble. La narración bíblica dice literalmente que Dios le dijo al pueblo cuando estaban acampados, den vuelta, regresen. No es casualidad que estas personas llegaran al Mar Rojo. Dios los guió hacia el Mar Rojo. Ustedes recuerdan que los que guiaban al pueblo de Israel eran unas nubes de día y una columna de fuego por la noche. Ellos únicamente tenían que seguir las nubes en el día y el fuego por la noche. Ellos no decidían su camino. No fue que el pueblo de Israel tomara un desvío equivocado. Dios quería darles una lección. Dios pretendía darles una lección en ese escenario específicamente. Una lección que llegara hasta nuestros días. Una lección que aprendemos sin haberlo vivido. Ni usted ni yo estuvimos frente al Mar Rojo. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que den la vuelta y acampen frente a Pihajerot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Instrucciones claras, precisas y concisas de dónde deberían de acampar, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Instrucciones claras. Recuerden ustedes
que los hebreos habían vivido en Gosén durante muchos años. Y salieron, dice la Biblia, de Ramesés para llegar a Etán. Estando acampados aquí en Etán, Dios dijo que lleguen hasta Balsefón, es decir, retrocedan. Si alguno de ustedes tiene un mapa antiguo, puede ver que realmente fue todo un rodeo lo que Dios los hizo hacer para llegar al Mar Rojo. Voy a tratar de explicarme de esta manera para entendernos. Supongamos que nosotros vamos a la fiesta de tabernáculos en Panajachel, frente al lago de Atitlán, y ya estamos en Sololá. Y estando en Sololá, Dios nos dice, van a ir al lago de Atitlán, pero no bajen aquí directamente por Sololá, sino que regresen y den la vuelta por las trampas. Es todo un rodeo, es todo una vuelta. Estando en Sololá, el lago está muy cerca, pero Dios les dijo a ellos, regresen, den la vuelta. Y en el caso que les planteo yo, regresen y van a entrar por las trampas, retrocedan. Es todo un rodeo. Los hebreos no lo sabían, pero Balsefón formaba geográficamente un callejón sin salida. A los lados estaban las montañas, a su derecha y a la izquierda, montañas muy escarpadas, y al frente el Mar Rojo. Era como un embudo, de alguna manera era como una trampa. Esta situación en la que estaba el pueblo de Israel acampado llegó a oídos del faraón. Es muy probable que el faraón haya mandado a alguien a espiar lo que estaba haciendo y hacia dónde se dirigía el pueblo de Israel. Cuando le llegó esta información al faraón, él pensó, están atrapados. Su gran Dios los llevó a una trampa y están atrapados. Es el momento de ir por ellos. Así que decidió y dijo, vamos por ellos. Incluso se preguntó, ¿cómo fue que los dejamos ir? ¿Por qué los dejamos ir? Ya leímos y conocemos la historia que fue por medio de las plagas que se asustaron de tal manera que los dejaron ir. Pero hoy, que ya han pasado las plagas en Egipto, el faraón pregunta, ¿cómo fue que los dejamos ir? ¿Quién nos van a hacer los ladrillos? ¿Quiénes nos van a cocinar? ¿Quiénes van a hacer el aseo de la casa? Porque ustedes recuerdan, eran esclavos y sirvientes. Así que el faraón decidió ir por ellos. Tomó 600 carros escogidos, dice la Biblia, y sus respectivos oficiales, y salió a perseguirlos. 600 carros escogidos, adicional a otros caballos que también los acompañaron con sus jinetes armados. Los hebreos estaban acampados frente al mar, al lado de Pijajirot y Balsefón, y ahí estaban acampados, quizá tranquilamente disfrutando de un descanso, cuando a lo lejos escucharon sonidos fuertes como una tormenta que se aproximaba. Pero en la distancia alcanzaron a visualizar caballos y carros de los egipcios. Los israelitas, menciona la Biblia, temieron mucho. Cuando un grupo está temeroso, ¿qué es la reacción natural? Cuando están en dificultades un grupo, ¿cuál es la reacción natural? Buscar, señalar un culpable. ¿Y quién era el culpable de tenerlos en esa situación? A ellos, como pueblo, Moisés. De tal manera que le recriminaron a Moisés y le preguntaron de manera airada, ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí? ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir aquí? Nosotros te dijimos, déjanos servir a los egipcios. Mentira. Cuando Moisés les dijo que salieran de Egipto, nadie le dijo, déjame quedarme y servir a los egipcios, porque mencionaron también
de acuerdo a lo que dice la Biblia, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero ninguno de ellos dijo eso cuando estaban saliendo de Egipto. Repito, mencionaron, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Dicho de otra manera, ellos en ese momento de dificultad hubieran preferido vivir como esclavos que morir libres, vivir de rodillas que morir de pie. Eso era lo que le estaban reclamando a Moisés. Aquí viene la respuesta de Moisés a esas recriminaciones, y Moisés les dice, no teman, no teman. Los egipcios que nos están siguiendo, ustedes van a verlos hoy perderse para siempre. Pero el pueblo de Israel le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué te pasa? ¿No ves que los egipcios vienen tras nosotros y son reales? Tienen arcos, tienen flechas, traen lanzas que nos pueden herir. Y tú nos dices, no temas. ¿Cómo no van a temer ante un ejército que los va a atacar y ellos están desarmados, de alguna manera indefensos? Pero Moisés les dice, no teman, no tengan miedo. Y añade, según lo que dice la Biblia, estén firmes. No teman y estén firmes, porque hoy verán su liberación. Moisés finaliza diciendo, el Eterno peleará por ustedes. Solo observen, ustedes estén tranquilos, no tengan miedo, estén firmes y observen. Como quien ve una película, ustedes no hagan nada, solo estén tranquilos y observen. ¿Cuál es la reacción de pánico normalmente en el ser humano cuando se ve en peligro, atacado por un animal salvaje o una bestia o lo que sea? La reacción es correr, huir, pero el pueblo no tenía para dónde correr y mucho menos para dónde huir. Leemos en la narración bíblica de Éxodo capítulo 14, dice que el ángel que iba delante se apartó y se puso atrás, igual que la columna de fuego. El ángel y la columna de fuego se pusieron en la retaguardia de los israelitas. Es decir, se interpusieron entre los egipcios y los hebreos. Por un lado, tinieblas para los egipcios y luz para los hebreos. Una parte estaba oscura, donde estaba el ejército egipcio, y la otra parte estaba clara, donde estaba el pueblo de Israel. Y Dios le dice, le pide que le diga al pueblo, Dios le dice a Moisés que diga que marchen. Dios le dice a Moisés que le mencione al pueblo que avancen, marchen y avancen. Pero ¿hacia dónde? Hacia las montañas no era posible, eran muy escarpadas. Hacia el frente no era posible porque estaba el mar. Y en la parte de atrás estaba el ejército del faraón. Pero Moisés dice, marchen, avancen. Aquí en este aspecto, la Biblia dice que Moisés extendió su mano sobre el mar. La Biblia relata que Moisés extendió su mano sobre el mar y que un fuerte viento que sopló toda la noche dividió las aguas y secó el lecho marino. Es un viento que sopló toda la noche. La división del Mar Rojo no fue como lo vimos en la película Los 10 Mandamientos, que Moisés levanta su mano y el mar se parte en dos. No fue así. Fue un viento que sopló toda la noche, y un viento que sopla seca el suelo, de tal manera que los egipcios pasaron sobre terreno seco. Si usted ha estado en el mar, en la playa específicamente, y viene una ola, y cuando la ola se retira y no queda agua, si usted pone sus pies, la arena está suave, usted se hunde. Así le hubiera pasado al pueblo de Israel.
pero el viento sopló y secó todo el lecho marino. En esa oscuridad en la que estaba el ejército del faraón, Dios creó confusión y temor en el ejército egipcio. Probablemente en la oscuridad chocó un carro contra otro. Probablemente un carro atropelló un caballo y botó al jinete. O sea, se creó confusión y temor en el ejército egipcio durante esa parte oscura. Pero al amanecer, el ejército vio divididas las aguas del mar y decidieron seguirlos. El pueblo estaba saliendo ya probablemente al otro lado. Imaginen esa escena. Y el ejército decidió seguirlos y adentrarse dentro de las aguas divididas en ese momento. Y Dios le dice a Moisés nuevamente, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas caigan sobre los egipcios. Como digo, si nos imaginamos, de este lado estaba saliendo el pueblo de Israel y de este lado estaba ingresando el ejército egipcio del faraón para atacarlos. Y Dios le dice a Moisés que extienda sus manos. Moisés lo hace y el agua vuelve a juntarse de tal manera que quedan atrapados totalmente los egipcios. La Biblia concluye en Éxodo 14 de la siguiente manera. Busquemos en la Biblia, por favor, Éxodo 14, versículos 30 y 31. Repito, Éxodo 14, versículos 30 y 31. Y ahí leemos lo siguiente. Éxodo 14, versículos 30 y 31. El 30 dice, así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. 31. Y vio Israel aquel grande hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Eterno, y creyeron al Eterno, y creyeron a Moisés, su siervo. La palabra clave aquí es creyeron. Sí, creyeron por lo que habían visto. Creyeron por el milagro que se había hecho de abrir el Mar Rojo y después cerrarlo y ahogar al ejército egipcio. Creyeron. Pero ¿por cuánto tiempo creyeron? Después del capítulo 14 del Éxodo, más adelante leemos que después le reclamaron a Moisés por agua, le reclamaron por comida, querían aire acondicionado en el ejército, querían ventiladores para que de alguna manera no sentir mucho calor. Creyeron, pero por muy poco tiempo. Así nos pasa a nosotros. Voy a un ejemplo para darme a entender. Usted o yo estamos planificando asistir a la fiesta de tabernáculos, pero nos falta el permiso del trabajo y sabemos que es complicado pedir un trabajo por las circunstancias que se dan dentro de la empresa. Pero cuando vamos con el jefe a pedir el permiso, el jefe nos concede el permiso. Ahí usted y yo creemos y vamos para la fiesta. Cuando llegamos a la fiesta, resulta ser que la habitación que nos asignaron no es la que nosotros queríamos o no es la que nos gustaría que nos dieran. Y ahí nos molestamos. Igual que el pueblo creyó cuando vio el milagro del Mar Rojo, igual nosotros creemos cuando nos dan el permiso para la fiesta, pero cuando no nos dan la habitación, nos molestamos. O si más adelante en la programación de la fiesta se hace una actividad no en el horario que usted quiere, también se molesta. Es igual como el pueblo de Israel en el desierto. Vean, cuando uno ha tenido parámetros de comparación, específicamente de hospedaje y del hotel, por ejemplo, durante muchos años yo, cuando asistíamos a la fiesta en Antigua Guatemala, me quedé en los famosos hoteles Santa Lucía.
No sé si alguno de ustedes o varios de ustedes se quedaron en los Santa Lucía. Lo que les quiero contar es que en esos hoteles Santa Lucía no hay ni un solo clavo en la pared para colgar una corbata. No digamos un traje y una camisa. No hay un clavo en ese hotel para colgar una corbata. A mí se me ocurrió la idea de colgar los trajes y las camisas y corbatas que llevaba en la barra que hay que sostiene la cortina del baño. Pero al poner tanta ropa ahí, lo que ocurrió es que la cortina se cayó. La única forma y manera de que solucionamos eso es que los sacos, los trajes, las camisas y las corbatas los dejaba en el carro. El carro me servía de ropero y todas las mañanas tenía que salir al carro a traer mi saco, mi corbata, mi camisa, el pantalón, zapatos que iba a usar ese día. Entonces, para mí, el Hotel Jardines, cualquier habitación del Hotel Jardines es mucho mejor que el Hotel Santa Lucía. En mi caso, que no soy muy hábil con las manos, no pude hacer mucho en relación con colgar la ropa en la habitación del Hotel Santa Lucía. Mi buen amigo Marco Tulio Lam se las ingenió. Él es muy hábil con las manos y compró unos lazos, de tal manera que hizo una especie de tendedero dentro del cuarto, pero él estando sentado en la cama jalaba a un lado del lazo y de este lado le bajaba un saco y la camisa que él quería en ese día. Como digo, de esa manera él lo solucionó. Yo, usando el carro como ropero, de esa manera lo solucioné. Pero el punto es que cuando estamos bien, creemos, pero cuando algo nos molesta, empezamos a recriminar. La cuestión aquí es, ¿qué lecciones vamos a aprender usted y yo? ¿Qué lecciones vamos a aprender de este capítulo 14 que estamos estudiando? ¿Qué lecciones vamos a sacar usted y yo de esta capítulo 14 que estamos leyendo? Tenemos que tomar lecciones, tenemos que tomar enseñanzas. Y la primera de ellas, y quizá la más importante, es que eventualmente los problemas, las dificultades son necesarias para salir de nuestra zona cómoda. Cuando estamos en nuestra zona cómoda y no tenemos problemas, estamos tranquilos. Esa zona cómoda para el pueblo de Israel era Egipto. Tenían comida probablemente a la hora acostumbrada, pero no eran libres. También quizás tenían hasta seguro social, estaban en su zona cómoda, pero igualmente habían agarrado o tomado las costumbres sociales de Egipto. Y así nos ocurre a nosotros. Cuando estamos en nuestra zona cómoda, participamos de las actividades sociales de toda Guatemala, por decirlo de alguna manera. Vamos, si usted quiere, como ejemplo, a las luces Campero. Y ya es una costumbre, ya es un hábito, ya es una tradición. No sé cuántos años ha ido usted a las luces Campero. No digo que las luces Campero sean buenas, tampoco digo que sean malas, pero es un hábito social al que usted y yo estamos acostumbrados. Y así era el pueblo de Israel en Egipto. Se habían acostumbrado, estaban en su zona cómoda. Por eso digo que eventualmente los problemas y las dificultades son necesarios para darnos una sacudida, para sacudirnos a nosotros y darnos cuenta que Dios es quien nos debe sostener. Voy a decir, vamos a caer en una situación en la que necesitamos a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera de solucionar el problema en el que estoy involucrado. Necesitamos a Dios. Y brevemente les comento, en mi experiencia, cuando a Blanca Estela le diagnosticaron un linfoma cancerígeno, fue enorme la preocupación, fue grande la preocupación.
Buscando los medios, llegamos al INCAN y ahí nos dijeron que sí que había una solución para el problema de este linfoma cancerígeno. Era un tratamiento, 6 sesiones de tratamiento, pero cada sesión de tratamiento tiene un costo que yo no podía cubrir para poder recuperar la salud de mi señora. Y cada 21 días debía de hacerse ese tratamiento, 6 tratamientos cada 21 días. Y el costo para mí era muy elevado. La preocupación de la enfermedad adicional a la preocupación de ese costo. Estando en esa situación, necesité a Dios con toda mi mente y con todo mi corazón. Gracias a personas dentro de la iglesia, hermanos en la fe. Hasta este momento, en esta fecha de esta grabación, llevamos 4 tratamientos. Y cada 21 días que hemos llegado a ese tratamiento, gracias a estas personas, yo he tenido cómo afrontar el costo de dicho tratamiento. Llevamos 4. Y cada 21 días he tenido la cantidad suficiente de dinero como para el tratamiento. Entonces, necesité a Dios. No había otra forma, no había otra manera. Yo no soy médico, ni tengo conocimientos de medicina como para poderle dar un tratamiento. El INCAN me lo podía dar, pero a un costo muy elevado para mi persona. Yo soy contador y créame, tengo anotado cada quetzal. Cada quetzal de las personas que han colaborado. Lo tengo físicamente anotado en un libro. Pero lo tengo en mi memoria. Y lo tengo en mi corazón. Cada quetzal que las personas han aportado. Y tengo el listado. Y podía agradecerle a cada una de ellas en este momento. Pero quizá no es lo apropiado. Porque algunos o muchos o varios han contribuido conmigo de forma económica, de forma física, para tener el costo. Pero todos ustedes han contribuido con sus plegarias, porque solo el dinero para el tratamiento, sin la intervención de Dios en ese tratamiento, no va a funcionar. Entonces, tengo que agradecer los quetzales, pero también tengo que agradecer las plegarias y las oraciones de todos y cada uno de ustedes, para que de esta manera buscar recuperar la salud de Blanca Estela. El punto es que yo estaba frente al Mar Rojo. A mi derecha las montañas, a la izquierda las montañas y atrás el ejército del faraón. No había salida. Yo necesitaba a Dios y me convencí. Eso fue una sacudida para mí. Fue el momento de revisar mis prioridades. Fue el momento de meditar sobre mis preocupaciones. Pero digo, Dios nos pone, como puso al pueblo de Israel frente al Mar Rojo. No hay otra salida. No se puede buscar adelante, ni atrás, ni a los lados. Se debe buscar arriba, que es donde está Dios y nos responde, como me ha respondido a mí, con la ayuda de Dios y de ustedes como hermanos en la fe. Tenemos que reconocer que en determinadas condiciones somos impotentes.
Somos impotentes ante las dificultades y problemas que nos presenta la vida. Pero, ¿cuál es nuestra reacción? Buscar un culpable. Buscar un culpable. Como el pueblo en su determinado momento encontraron en Moisés el culpable de haberlos sacado a Egipto y tenerlos en esas dificultades. Pero ¿saben qué aprendí? ¿Saben qué he aprendido? ¿Saben qué quiero compartirles? ¿Saben cuál es la enseñanza? Buscar en nosotros. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué usted perdió el trabajo? No es por un mal jefe, que sería el primero que usted y yo culparíamos. Usted y yo tenemos que buscar en nosotros. ¿Por qué estoy en esta situación frente al Mar Rojo y rodeado de montañas escarpadas y con el ejército persiguiéndome? ¿Por qué estoy en esta situación? Es mucho tiempo de meditación, es mucho tiempo de estudiar la Biblia, es mucho tiempo de buscar dentro de nosotros por qué estamos en esa situación. Quiero que vayamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 10, del 1 en adelante. 1 Corintios 10, repito, empezando en el versículo 1. 1 Corintios 10 y el versículo 1 nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El versículo más importante que voy a leer es el 5, 1 Corintios 10, 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y como dice mi buen amigo Arturo Juárez, subrayen ese versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿De qué no se agradó Dios? De las reacciones. No se agradó Dios de las reacciones de ellos, de estar constantemente recriminando a Moisés por la comida, por la bebida, por el clima, por el calor, por muchas cosas. Y de esa manera Dios no se agradó de ellos. Debemos de tener cuidado con nuestras reacciones. Y el ejemplo que más me sirve es de la fiesta de tabernáculos. Debemos estar conformes con el hotel en el que estamos. Debemos de estar conformes con la habitación que nos tocó. Debemos de adaptarnos. Debemos de estar contentos y debemos de estar felices. Al fin y al cabo, lo más importante de la fiesta son los mensajes, y lo más importante es lo que usted y yo, nosotros, podemos aprender en esa fiesta. Y no la habitación, no el tamaño del televisor que usted tiene en su habitación, no la cantidad de toallas que le ponen en el baño. No tiene nada que ver con eso. Vamos a aprender la parte espiritual, y esa es la que eventualmente a veces se nos olvida. Y he pensado que es posible que esta pandemia, y que no nos permitió celebrar una fiesta de forma presencial, sea una enseñanza para usted y para mí, de que el propósito y el objetivo de la fiesta es espiritual y no las comodidades que nos puede dar un hotel. Que tenga o no tenga aire acondicionado, viene siendo algo que no debiera de importarnos mucho, porque la parte espiritual, y como digo, espero que la mayoría de nosotros haya aprendido por medio de esta pandemia, que no pudimos reunirnos presencialmente, que lo más importante es la parte espiritual, y es la que eventualmente, después de 4, 5, 10 años de estar celebrando, la hemos ido perdiendo. Nosotros, usted y yo, no veremos un milagro. Ni usted ni yo, de hecho, estuvimos frente al Mar Rojo. No veremos ese milagro. Pero, ¿sabe?
nosotros somos el milagro. Usted y yo somos el milagro, porque vamos a cambiar, porque de alguna manera vamos a aprender más sobre la parte espiritual. Y usted y yo, entonces, somos el milagro. No es la apertura del Mar Rojo ya en nuestra vida, es el cambio que tenemos que hacer derivado de las situaciones y condiciones en las cuales estamos. Como digo, en nuestra vida necesitamos una sacudida, que Dios nos ponga en dificultades, impotentes, y reconocer que solo Él es grande y poderoso y nos puede ayudar en nuestra vida. Vamos a 1 Corintios 10, solo que ahora empezando a leer en el versículo 6. Repito, 1 Corintios 10, versículo 6. Primera de Corintios 10, empezando a leer en el versículo 6. Dice: Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Me explico por medio de otro ejemplo. Estando en fiesta de tabernáculos en las mañanas, escuchando el sermón, a partir de las 10 de la mañana, usted o yo, o muchos de nosotros, estamos pensando en qué vamos a ir a comer y a beber al mediodía. No le estamos poniendo atención al sermón. Estamos planificando en nuestra mente que vamos a ir a comer y a beber al mediodía. Sigo. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Insisto sobre el ejemplo de la fiesta. ¿Cuánto murmuramos nosotros dentro de la fiesta? ¿Cuánto criticamos en relación a los arreglos florales, a la forma en la que está decorado el salón? Y murmuramos y criticamos que si las flores son amarillas, mejor es que fueran blancas. Si las flores son blancas, se verían mejor las rojas. Y murmuramos como el pueblo en el desierto, pueblo de Israel en el desierto, murmuró y criticó. Y de eso lo estamos aprendiendo. Como digo, esta 1 Corintios 10 del 6 al 13 es la parte más importante de la enseñanza que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Tenemos que aprender de la experiencia. Estos versículos que estamos leyendo son los más importantes. No tanto la narración del pueblo de Israel frente al Mar Rojo y lo que le pasó a los egipcios, sino el aprendizaje para usted y para mí de lo que estamos leyendo. Así que, si piensas estar firme, mira que no caigas. Si usted dice: yo no murmuro, tenga cuidado. Si usted dice: yo no soy idólatra, yo entiendo y estoy seguro que ninguno de nosotros tiene una imagen en su casa de barro, de madera o de lo que sea, de yeso. No la tiene. Pero la idolatría a veces puede ser el trabajo. La idolatría en determinado momento puede ser incluso un hijo o la misma esposa. Esa puede ser la idolatría. Y por eso nos dice: mira que el que piense esté firme para que no caiga. Que eventualmente decimos: pero si yo no murmuro, yo no codicio,
Seguramente es cierto, pero necesitamos revisarnos dentro de nosotros mismos para saber si realmente no tenemos un ídolo, para saber si realmente no codiciamos. Sigo leyendo, porque dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La versión popular, este versículo 13, cambia la palabra tentación por prueba y quedaría de la siguiente manera: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Dios se presentó ante el pueblo de una manera portentosa e increíble, y aparentemente el pueblo en esa prueba no tenía salida, pero Dios se la proporcionó de la forma más increíble, de la forma que menos se lo imaginaron, ni el pueblo de Israel, ni mucho menos los egipcios. Como digo, deje apuntado 1 Corintios 10, del 6 al 13. Y esa es la enseñanza, y ese es el aprendizaje que debemos de tener nosotros dentro de esta compartición que estamos haciendo. Porque esa amonestación es para nosotros, pero todos tenemos un libre albedrío. Dios nos dio el discernimiento. Vamos a 1 Corintios 10, 23. Repito, 1 Corintios 10, 23. Y ahí leemos: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Usted puede asistir a las luces campero, pero ¿le edifica en algo? ¿Le sirve en algo en su vida espiritual? ¿Va a aprender algo de ello? Como digo, usted tiene el libre albedrío y el discernimiento para asistir o no asistir a esas luces campero. Y solo las estoy usando como ejemplo. Pero usted decide si quiere ir o no quiere ir con su familia. Nadie lo debe juzgar por eso. Nadie lo debe señalar por eso. Usted decide. Pero la pregunta es lo que dice en 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito. No está prohibido ir a las luces campero, pero no todo conviene. ¿Me conviene ir? Todo me es lícito, pero no todo edifica en la parte espiritual. Tendríamos que seguir con lo que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 31 y 33. Dice: si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No sean tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Necesitamos preguntarnos, ¿de alguna manera voy yo a hacer tropiezo para las personas, haciendo algo que me es lícito, pero que no lo debo de hacer? Porque de alguna forma y de alguna manera, todos nosotros tenemos el conocimiento para poder ayudar y apoyar a los hermanos en la fe. No para ser, como se dice, mal ejemplo dentro de las relaciones que debemos de tener unos con otros dentro de la iglesia. Ese es el punto que debemos aprender nosotros de lo que tiene que ver con el capítulo 14 del Éxodo. Pero es algo personal. Obviamente ahí es una generalización, pero usted y yo necesitamos tomar lo que a usted y a mí nos sirve para nuestro crecimiento espiritual. Y de esta manera vamos a aprovechar la enseñanza del capítulo 14 del libro
del Éxodo.